Hola, soy Valeria Flores y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hola, bienvenida, bienvenido a tu podcast Rojo Esencia. Estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes por todo el cariño y amor que ha recibido el primer episodio. Y bueno, aquí estamos, una semana más, un episodio más. Espero inicies tu semana de la mejor manera y bueno, yo aquí acompañándote, obviamente. El episodio de hoy es un tema que me gusta muchísimo, que es un poco relacionado a la experimentación. Y esto es porque la verdad es que a veces siento que nos enfocamos mucho en si estamos haciendo las cosas bien o mal, en si estoy haciendo lo que quiero y lo que no quiero, y esa presión que nos ponemos a nosotros mismos, que a veces somos nuestro peor enemigo, o inclusive como sociedad, es un tema realmente complicado, ¿saben? Y bueno, yo les voy a platicar un poquito esto desde mi experiencia. Recuerden que todas mis opiniones no necesariamente son las suyas, pero bueno, yo les comparto mi opinión en base a mis vivencias. Y bueno, hablándoles un poquito, como poniéndome un poco de contexto y para darles un poco de ejemplos, para mí siempre ha sido como muy importante el dejarme llevar por cómo me siento o por cómo estoy vibrando en cierto ámbito, ya sea laboral o en cierto ámbito profesional, personal, de relaciones, de amistades. Realmente yo trato de estar lo mejor preparada siempre antes de iniciar con cualquier cosa. Y la realidad es que muchas veces no tenemos que tener todo listo. A veces esta etapa de experimentación nos ayuda muchísimo a ver cómo quiero comenzar un proyecto, cómo quiero tratar con nuevas cosas en relación de nuevo a un proyecto o en general en una relación amorosa o una amistad. Todo esto a final de cuentas va definiendo un poco como tu identidad. Cuando yo estaba un poco más pequeña, antes de venirme a Valencia, la verdad es que yo intentaba hacer de todo y me gustaba mucho un proceso de descartar como qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan hacer. Y eso lo voy a hablar primero como que en un ámbito profesional porque al estudiar música como cualquier otra industria que les decía en el episodio pasado, tienes muchísimas ramitas a las que te puedes ir, ¿no? Por ejemplo, yo estudié producción musical y a veces estaba el lado de grabación y luego estaba el lado de composición y estaba el lado más de mercadotecnia, negocios de la música. Y luego tienes mezcla, que después en general, voy a hablar en términos muy técnicos, ¿verdad? Pero mezcla básicamente es como ajustar en volúmenes y donde vas a posicionar todos los instrumentos como una imagen estéreo o ahora una imagen Dolby Atmos, ¿no? Y la otra es postproducción, que ya involucraba un poco más la masterización. Y tú hace cuenta que entrabas a la carrera y tenías todas esas posibilidades y como que tienes todo ese tiempo para ver a dónde te vas a direccionar. Obviamente yo entré pensando que me iba a direccionar a un área completamente distinta en la que estoy ahorita y esto es precisamente por la etapa de experimentación. Cuando yo entré, yo pues ya tenía rato cantando, ya tenía rato escribiendo canciones, ya tenía rato sintiéndome cómoda con esto y les digo una parte de que una parte de mí estaba muy motivada a vivir de mi pasión porque todavía no experimentaba lo que era vivir de ello, ¿no? Entonces yo creía que yo me iba a dedicar un poco a la composición y realmente cuando entré y me empecé a juntar pues con mis mejores amigos de la carrera, etcétera, íbamos un poco alineados como que por esa área, ya después como que todo y la vida pasa y todo cambia, pero realmente yo creo que yo el primer año y medio hasta la pandemia pensaba que me iba a dedicar pues a componer y me gustaba mucho eso. Y vaya, eso era lo que yo quería perfeccionar. Pero también estaba abierta porque sabía que hasta cierto semestre o hasta cierto grado de tu carrera ibas a entrar ahora sí a empezar a grabar. Y cuando entro en esa etapa de experimentación, que malamente tocó en la pandemia, me empecé a dar cuenta un poco antes que a mí me gustaba un poco más estar detrás del micrófono y no detrás de la consola de grabación. Y esto realmente no tiene nada de malo, realmente para eso es en general la carrera, para que descartes qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Y me gusta esto porque muchas veces entramos en una carrera y cuando la escogemos pensamos que eso es lo que vas a hacer y eso es lo que te vas a dedicar y porque ya te casaste con esta carrera. Y no, hay muchísima gente que no ejerce de su carrera, hay otros que sí, pero obviamente depende de muchísimas cosas. Entonces, pues yo me di cuenta que al final de cuentas aquí estamos y estoy en negocios de la música y es completamente distinto a lo que yo creía que iba a ser, porque en pandemia, cuando empiezo a desarrollar esta parte de hacer muchísimas cosas y tal vez no terminaba muchas cosas de las que empezaba, porque uno de mis principios precisamente es terminar todo lo que empiezo, cuando estás en una etapa de experimentación, eso se va descuidando un poquito. Honestamente se descuida un poquito, ¿no? En pandemia, yo, porque no nos tocó realmente aprender todo el tema de grabación en el estudio, pues todo eso lo veíamos como
en línea y obviamente no tiene nada que ver, era muy complicado y después tuvimos como que reponer ciertos cursos, etcétera, porque no teníamos la accesibilidad de hacerlo en tiempo real, o sea, en persona, con el equipo y todo esto, ¿no? Era muy complicado. Y yo empecé a hacer mi concentración y como no había muchas opciones, etcétera, yo estaba como que empeñada en que quería hacer una concentración en composición, porque yo todavía me quería dedicar a mi pasión, que era hacer música. Ilusa. Em, entonces, entré a una concentración y resulta que, pues la verdad, la gente en pandemia era muy complicado como que entender esta carga de trabajo que teníamos y nos encargaban muchísimas tareas de composición dentro de la concentración que yo la llevé toda en un semestre. Creo que Miguel, mi mejor amigo también. Y bueno, era complicado porque realmente todo el tiempo estábamos haciendo música. Y yo al principio estaba súper emocionada y creía que eso era lo mío, era lo que me iba a encantar, era lo que me quería dedicar, mi pasión, mi trabajo, etcétera. Y ambos nos dimos cuenta que no, o sea, no es así, que no necesariamente tu pasión tiene que ser tu trabajo, porque a ver, ¿qué pasa cuando no tienes ganas de hacer música? ¿Qué pasa cuando no hay inspiración? Porque a lo mejor estás bajoneada, bajoneado, a lo mejor estás pasando por un trauma, por un momento difícil en tu vida y no tienes ganas y vives de tu pasión que la empiezas a odiar en un punto porque no, porque es más carga del liberador. Y era lo que les platicaba que me pasó también en el episodio pasado, que si dejas de disfrutarla, ya estás jodido, ya estás jodida, o sea, ya no tiene el mismo impacto y ya no se siente igual para ti. Realmente empiezas a tener una relación tóxica o no muy llevadera con tu pasión. Entonces, bueno, para mí la carrera fue precisamente eso, una etapa de experimentación. Y esto ahorita te lo cuento como en un tema profesional, pero en un tema personal realmente es lo mismo. Te lo voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, ¿cómo te voy a poner el ejemplo? En las relaciones amorosas, incluso en las amistades, pero bueno, voy a enfocar un poco en el amor, que creo que es algo que traigo un poco ahora más en mi mente. Em, ¿Qué pasa y por qué termina una relación y por qué dejan las cosas de funcionar? Al final de cuentas, cuando tú convives con una persona, estás viendo qué combina y qué no. Y cuando empiezas a ver cosas que no combinan y no van con tus valores, pues empiezas a descartar. Y a mí me encanta toda esta parte de hacer una lista de cosas con las que no van conmigo y vas como siéndote más fiel a ti misma porque en ese proceso de descartar empiezas a atraer lo que sí se alinea contigo. Entonces, bueno, te invito a hacer una lista de qué cosas no te gustan. Ahorita lo pongo en un ámbito personal porque ya hablé mucho como de carrera, pero a ver, ¿qué yo no quiero en una relación, amistad o amorosa? No quiero envidias, no me encantaría que tendría una persona que esté muy arraigada a consumir alcohol, nada de drogas, no sé, comparaciones, que haya un cierto nivel de desentendimiento, que tenga, para mí, por ejemplo, lo que es la falta de comunicación, el tipo de apego. Entonces, bueno, haces una lista de todas estas cosas que no van contigo. ¿Y qué pasa? Que empiezas a descartar más fácilmente la próxima persona que llegue y, no, y entre en una de estas categorías que es un no para ti, un no negociable, dices, por aquí no. Y eso en general es en todo, igual en las amistades. ¿Qué cualidades quiero que tenga mi amiga? ¿Qué cualidades quiero que tenga mi amigo? ¿Qué cualidades quiero que no tengan? Entonces, tener eso muy, muy consciente te ayuda a hacerte más fiel a ti mismo porque sabes qué es lo que no quieres y sabes qué es lo que no quieres dejar entrar y no mereces. Entonces creo que esta parte de la experimentación es súper importante porque una vez que pasa esa etapa de experimentación, entra la etapa de alineación y todo va fluyendo como debería de acuerdo a tu persona, a tus valores, a tu aura y a tu identidad y a tu esencia, ¿no? Todo como un conjunto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando estás en la etapa de experimentación, muchas veces yo les decía, no terminas nada. Y para mí, en el ámbito profesional pasaba mucho esto porque si algo te empieza a disgustar o empiezas a descartar algo, te ves menos motivada a terminar el trabajo o a terminar o a cumplir con todo y te empiezas a enfocar en lo que sí disfrutas. Y a mí me pasaba muchísimo esto, la verdad, sobre todo porque yo creo que en pandemia era como, no tengo nada mejor que hacer, entonces agarro otro proyecto. O se te hacía muy fácil como que decir sí a todo y después darte cuenta que a lo mejor era algo que no querías o a lo mejor, no sé, tu salud mental no estaba preparada para este proyecto y bueno, ya dijiste que sí y pues no terminas, lo dejas como a un ladito.
Y esto no me gusta, pero a ver, también hay que entender que si una persona no termina todo, hay una razón detrás de y que no haya un factor de juzgar el por qué no está cumpliendo, sino por qué pasa, ¿no? De entender un poco la historia detrás. Creo que eso es súper importante. Em, Más que nada, ahorita, si no te encuentras como en esa etapa en la que sientes que estás donde quieres estar o que simplemente no estás trabajando de lo que quieres o no encuentras realmente qué es lo que quieres hacer, no has encontrado esa pasión o ese trabajo o en cualquier ámbito esa relación, ese novio, esa novia que te gustaría, ese tipo de persona encontrar. También hay que estar muy conscientes y apreciar que estamos en etapa de experimentación y que es una etapa bonita, porque es una etapa que nos va a llevar, es la etapa fundamental, es las raíces de lo que nos va a llevar a donde tenemos que estar. Y es algo que a mí me ha costado porque les digo que yo siempre soy una persona que está pensando como en mi siguiente meta en los próximos 5 años. Y en los próximos 5 años quiero, no sé, tener una casa, quiero empezar a construir una familia. Y siempre estás pensando en el futuro, pero ¿qué hay de ahorita? ¿Qué hay de tus logros de ahorita? Hace unas semanas creo que yo la verdad es que he estado un poco estresada por algunas cuestiones laborales y por algunas cuestiones también de, pues, cuando ya quiera conseguir mi pasaporte, etcétera, ¿no? Aquí en España. Y realmente te estresas tanto y te entra tanta ansiedad por lo que sigue y lo que sigue que no te detienes un momento a pensar en todo lo que ya has logrado hasta ahora. Te invito a que hagas un recorrido en donde, o sea, todos esos pasos que te están llevando a donde estás ahora y que te van a llevar a donde quieres estar en el próximo año, en 5 años, en 10 años, porque eso también te lo tienes que reconocer. Es muy importante el discurso que nos damos a nosotros mismos. Cuando es muy negativo, realmente no aprecias y también tiene que estar esa gratitud de estoy en este proceso y hoy lo agradezco porque tengo la oportunidad de estar en este proceso. Y bueno, les decía, yo de tanto como que había cumplido realmente las metas que me había puesto el año pasado y no había sido consciente de que las había cumplido porque yo no estaba en el ahora, estaba en mi siguiente año. Y es algo realmente muy triste porque dije, pero es que ¿por qué no me he celebrado que no sé cómo ni no se le puse las ganas, pero hay un punto en el que ya cumples con esas metas y ya no te las celebras porque las tenías que cumplir, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como tú mismo, yo misma me pongo como una presión que digo, tengo que hacerlo y lo hago y ya lo hice porque lo tenía que hacer. Y no, oye, también cuesta un esfuerzo y implica muchísimas cosas y no todo es color de rosa, no es fácil. Entonces, bueno, esa parte de tener gratitud, ser agradecido es súper importante porque es parte de tu proceso. Piensa como que el caos agarra un papel muy importante porque es lo que te lleva a encontrar respuestas. Em, una vez que ya me gradué de la carrera, lo que pasa es que escojo el máster, ¿no? Y digo, bueno, de estas ramitas ahora me quiero ir a negocios de la música. Yo no tenía ni idea, por ejemplo, que me iba a dedicar a marketing musical. Siento que siempre es algo que estuvo ahí, pero como que yo no le ponía mucha atención. Y la verdad es que cuando entro al máster pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú dices, un máster ya es muy especializado. No necesariamente. Y quiero decirte esto y quiero dejar esto como que muy claro porque mucha gente me dice, es que todavía no estoy segura de lo que quiero hacer. Un máster, a menos que sea súper, súper específico, también está ramificado. Y honestamente, o sea, cuando tú escoges tu carrera a los 15, 16 años, o sea, a veces no tenemos todo muy claro. Y yo creo que yo incluso ya estudiando la carrera que quería estudiar, no lo tenía muy claro a nivel laboral tampoco. O sea, hay una claridad como que en la industria, en la rama, si eres ingeniero, si eres científico, ¿sabes? Pero hay claridad en ese aspecto si eres médico, pero no la especialidad. O sea, eso viene después. Piensa también en todo el proceso de experimentar que tenemos que llegar para escoger una especialidad, también para los doctores, para mis amigos doctores a veces también toma su tiempo, todo toma su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya llego yo acá y yo como, bueno, pues sé, estoy segura que quiero hacer negocio de la música, pero no sé qué. Vamos a adentrarnos. ¿Y qué pasa? Que empiezas a ver exactamente lo mismo que hay en la industria de conciertos y audio en vivo, ¿no? O sea, los festivales, eventos, etcétera. Y luego está la parte de mercadotecnia. Y luego está la parte de copyright, que son pues todas las reglas y todas las leyes en la cuestión de la industria creativa. Y luego está también la parte de Data Analytics. Entonces tú vas tomando cursos y también al final de cuentas escoges como ciertas electivas y ya decides a dónde te vas a quedar. Yo inmediatamente, inconscientemente, iba direccionada a marketing, pero no decía como que, pero es que como marketing, si yo no tengo como que muchos estudios, o vaya, en mi carrera era la verdad es que un tutti frutti y no estaba en clases de mercadotecnia, no estaba en ingeniería, yo sufrí la ingeniería
Em, pero bueno, yo era como, pues si la música no funciona, al menos va a ser ingeniera, o sea, cosas así, ¿saben? Pero realmente es un camino como muy borroso y de mucha experimentación. Y bueno, ya que, que me di cuenta que era el lado de marketing y empiezo a aplicar a trabajos y empiezo a tener oportunidades, cuando las cosas fluyen es porque estás en el camino correcto. Y aquí es una cuestión de también saber estar presente, porque no necesariamente tu primer trabajo o te gradúas y las cosas se dan muy rápido. Yo te lo estoy contando así como que sin una línea del tiempo, pero para encontrar algo que realmente me gustaba me tomó yo creo que como un año. Algo que fuera suficiente, que fuera alineado a mis metas y todo esto, porque gracias a Dios he sido muy afortunada y empecé el proyecto literal después de graduarme, pero era una parte de lo que quería hacer. Me faltaba encontrar más oportunidades, me faltaba encontrar otros proyectos, involucrarme y que fuera como escalando poco a poquito, porque ahorita nuestra generación está súper acostumbrada a tener todo en la palma de la mano e inmediatamente. O sea, desde que ordenamos comida por Rappi, en el caso de España por Globo, todo es como rápido, lo quiero ya, y esta satisfacción de que todo es inmediatamente. Pues no, o sea, cuando tú te gradúas, no porque estudiaste en tal universidad o eso, van a fluir las cosas muy rápido. Cada quien tiene como su proceso, ¿no? Y bueno, yo entendí eso y poco a poquito y conforme salían más oportunidades y me llegaban más sí, yo decía, es porque estoy en el camino correcto. Esa es la parte importante de saber experimentar, que también vamos apreciando el proceso. Cuando las cosas no están funcionando, muchas veces porque implica un cambio. El caos, de nuevo, es bueno porque el papel del caos es que en algún momento vas a encontrar respuestas y sin el caos no las encuentras. Y las respuestas a veces es como una cosa te lleva a la otra definitivamente. Em, entonces sí, eso es súper importante. Y bueno, lo que les decía del discurso personal también es súper importante porque yo suelo también ser muy dura conmigo misma, o sea, de verdad, llega un punto en el que yo, yendo a terapia, me di cuenta, porque lo platicaba con mi psicóloga, de que no me permitía cometer errores en nada, ni en lo profesional, ni en mis amistades, ni en las relaciones. Y la culpa que sientes al equivocarte, ¿de dónde viene? Pues viene de mí. O sea, nadie me está diciendo, uy, estás haciendo todo esto mal y es culpa, o sea, no, yo en mi cabeza y o sea, mi introspección me hacía sentirme culpable, demasiado culpable de todo. Entonces, bueno, hay que entender igual, imagínate, y hace rato estaba pensando, cuando estábamos chiquitos en primaria, que teníamos clases de ciencias, que tenían esas science fairs, y tenías como que escoger un proyecto, tener una hipótesis y luego hacer pruebas, recabar datos y luego ya tenías como que el resultado, ¿no? Si la conclusión, si tu hipótesis estaba bien o no. La vida también es así. Y bueno, te voy a poner esta analogía o esta metáfora porque realmente, ahora que lo pienso, eso es con lo que crecimos, que realmente tú tienes una hipótesis de lo que quieres ser cuando seas grande y el tipo de amor que quiero en una relación y el tipo de amistad, pero hasta que no te enfrentas con ellas, realmente te das cuenta si es lo que te hace bien o no. Y bueno, yo me rijo muchísimo bajo estas cuestiones y en el ámbito personal, la verdad es que es igual, porque si tú estás en una relación que no te llena, o una amistad que no te suma como tú esperarías que te sume, es señal de que estás aprendiendo a ver qué cosas no combinan contigo. Y eso no está mal. O sea, a final de cuentas, las personas vienen y van, y las que se quedan es porque combinan contigo y porque van de la mano. Tú le sumas, ellos te suman, ¿sabes? Es como un balance, ¿no? Pero las relaciones que no, es porque a lo mejor simplemente no combinan contigo y ya está, las dejas ir. Se cierra una puerta y se abren tres. Lo hablábamos en el capítulo pasado. Creo que esto es muy, muy importante. Hablando un poquito como de la rutina. Hoy yo regresé al gimnasio, tenía como muchas semanas que quería regresar al gimnasio, pero siempre como que priorizo mucho, mucho la parte laboral y yo me voy quedando un poquito atrás, ¿no? Entonces, poco a poco voy cambiando eso. Y en cuestión de el discurso que me da a mí misma, es que las semanas pasadas era como, chin, quería ir, es que nunca te levantas temprano, nunca la alcanzas, siempre todo es el trabajo, etcétera. El discurso que yo me doy. Ahora, anoche yo dije, oye, tengo sueño, me voy a dormir, creo que eran las 11 12 porque suelo dormirme muy tarde, sorry. Suelo dormir muy poco y dije, bueno, no sé, mañana me gustaría ir al gimnasio, pero si
Si no me levanto, pues no pasa nada. No me voy a poner la presión de tengo que irnos. Si, o sea, si funciona, súper bien. Y ya, descansé, dormí profundamente y en la mañana dije, tengo ganas de ir al gimnasio. Y fui. Pero ya no voy con la presión de es que esta es mi rutina de la mañana y así es como tiene que ser y así quiero que sean las cosas. No, o sea, esa presión y esa ansiedad realmente no sirve de nada. Y ese discurso personal realmente impacta el resto de tu semana. O sea, si yo ya empecé mi semana cabreada porque no fui al gimnasio y porque nunca me doy tiempo para mí misma, toda la semana voy a estar de mal humor. Y creo que eso me pasó un poco esta semana, ¿eh? Que la semana empieza fuerte laboral y luego ya no tienes ganas y ya es como que ya no quiero hacer nada más que el trabajo y ya está. Yo me refugio mucho en el trabajo y está súper mal, ¿sabes? Eh, pero bueno, hay que ser muy conscientes de todas esas cuestiones. Quiero decirte, hoy no tengo esta rutina que quiero tener, pero hoy logré este pasito que ya es un hito importante de lo que va a llegar a ser mi rutina mañanera el siguiente mes o las siguientes semanas. El apreciar que cada pequeño logro te lo celebras y te está llevando un poquito más a donde tú quieres. Y este es un tema que es muy importante para mí porque en el entorno creativo, y bueno, es mi entorno porque es lo que yo estudié, obviamente, y con lo que crecí, pero existe este tema mucho de comparación, ¿no? Y lo pasa mucho porque cada quien se dedica a cosas distintas dentro de una misma industria y a todos nos va de una manera diferente, ¿no? O sea, el sinónimo, el significado de que te vaya bien tiene diferentes significados para todas las personas. Para mí no es relacionado a algo monetario, no es relacionado a si a mí me va mejor económicamente que a esta persona. Para mí es preguntarme todos los días si lo que estoy haciendo realmente lo estoy disfrutando. Porque si no lo estoy disfrutando, yo empiezo a salirme poco a poco de proyectos y a buscar otro que sí me vaya a gustar. Y eso es importante porque realmente si no te gusta algo, no le vas a poner tu 100. Si no lo estás disfrutando, no le vas a poner tu 100 y tu rendimiento baja de aquí al suelo. Y eso pasa, o sea, también hay que ser conscientes de que cuando eso pasa significa que el caos llega porque se amerita un cambio. Ahora te hago la comparativa en una relación amorosa, ¿no? Cuando las cosas no empiezan a fluir, ¿qué pasa? Que dejamos de poner nuestro 100. Y no digo que todos los días tengamos que poner nuestro 100%, pero se nota que cuando las cosas no funcionan hay una desconexión. Y eso nos sucede en absolutamente todo. A mí me pasaba mucho que en mi etapa como de experimentación, cuando yo vine aquí, empecé una relación y fue una relación pues relativamente corta, de 2 años, empiezas a ver como qué cositas obviamente las personas desde el principio no muestran toda su personalidad, eso toma tiempo, el conocer a alguien puedes tardar toda la vida en conocer a alguien porque realmente siempre las personas cambiamos, evolucionamos y no siempre somos las mismas. Entonces, bueno, estoy en mi proceso de conocer a tal persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me di el tema y empecé a conocer el tema y empecé a estudiar el tema del apego ansioso y el apego evitativo. Creo que esa relación, o sea, de lo que más aprendí fue eso, que precisamente eso era lo que yo no, es un no negociable. El apego evitativo y yo no combinamos porque mi apego es ansioso. Entonces, eh, cuando tú intentas convivir como una persona de apego ansiosa con una persona de apego evitativo, hay un choque, pero un choque tremendo que desata muchísimas cosas. O sea, tú te drenas y la otra persona también. Porque para mí el apego ansioso es si algo sale mal, yo quiero ir y quiero hablar con la persona y resolver lo más pronto que pueda, pues estas cuestiones. Pero la otra persona necesita, no sé, un cierto tiempo, pensarlo, esperarse ciertos días para hablar las cosas. Y eso para mí era que cada día, para esa persona cada día que pasaba como que era más tranquilidad y para mí era más ansiedad. Y esto realmente me ayudó a decir, yo no puedo estar con una persona de apego evitativo. ¿Qué pasa? Que cuando termino esa relación y empiezo en esa etapa de que porque yo me senté y escribí en una lista todas las cosas que yo no quería en una persona, no buscando a una persona, porque realmente para mí era como estoy en esta etapa de redefinir qué es una relación para mí y qué es la relación que quiero, cuál es la relación que quiero para mí más bien. Y si no entra en esta lista, entonces es un no, ¿sabes? Y realmente, no, o sea, si soy muy honesta, no fue como que un tiempo muy largo el que yo estuve como analizando, pero dije, a ver, vamos a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me siento con estas cosas que realmente siento que no iban con mis valores? ¿Cómo me sentía con ellas? ¿Cómo era convivir con estas cosas?
y eso te ayuda mucho porque empiezas a reconocer esas cosas en las personas más rápido. Y cuando empiezo la relación que tengo ahora con mi novio, empiezo a ver cómo precisamente yo empecé a descartar cosas que estaban en mi lista de no y cómo empecé a traer las cosas que estaban en mi lista de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me merezco, pero porque es algo que yo ya había trabajado. Yo creo que las cosas llegan en el momento en el que tú estás lista o estás listo. Y esto te lo digo ahorita como de nuevo en las relaciones porque para mí siempre tiene que haber como un balance de, si hablo de lo profesional, hablo de lo personal. Y cuando tú estás lista y listo para recibir lo que tú te mereces, llega. Cuando no, es que estamos en esa etapa de tengo que aprender algo, hay una lección que tengo que aprender, hay algo que tengo que experimentar. Y digo, y hablando de experimentación, muy pronto tendremos un episodio que va a estar un poco duro por unos temas que les compartiré, les pondré un warning porque son temas complicados. Pero yo siento que si pasas por algo extremadamente malo que te afecta, que te cambia, que te hace tal vez madurar muy rápido, hay una razón detrás. No quiero decir que lo malo está justificado porque algo tenemos que aprender, porque no creo así. Pero sí creo que las cosas pasan por alguna razón. ¿Por qué? No lo sé. Creo que eso lo entendemos a lo mejor años después, vidas después, no lo sé realmente, pero yo siento que cuando tú estás lista o listo, las cosas que te mereces y las cosas que estás buscando, las cosas que quieres, las cosas que sueñas, llegan. Yo me di unos mesecitos dije, ¿cómo voy a sanar una ruptura? ¿Cómo sanamos una ruptura, por ejemplo? Para mí, creo que la mejor manera que he descubierto ahorita es básicamente viajando. El viajar sola, el viajar con amigas, el viajar y pasando por una ruptura es un nivel mucho de, tienes mucho tiempo de pensar, tienes mucho tiempo de introspección. Y para mí, el tener un viaje, estar en otro entorno, el ver que hay otras personas, reírme por cosas por las que no me estaba riendo, no sé, como que convivir de una manera diferente, porque para mí estar todo el tiempo en el espacio donde ocurrieron muchas cosas relacionadas a un exnovio o a una amistad que ya no está en mi vida, una persona que no está en mi vida, etcétera, es más doloroso y atrasa mucho el proceso del duelo. Y no te voy a decir como, sí, tus rupturas se resuelven yendo de viaje. No, se resuelven con mucha introspección y con terapia y con tiempo. Entonces yo veía estos viajes como, oye, la verdad, o sea, está pasando esto malo en mi vida, pero también está pasando esto muy bueno, que es que gracias a mi trabajo y gracias a esto estoy viajando con amigas, estoy viajando sola. Me fui a Berlín con una amiga que al final de cuentas el viaje fue prácticamente sola porque ella pues se pierde, etcétera. Em, y yo lo aproveché bastante porque dije, bueno, pues si estoy sola, pues a lo mejor es porque necesito algo aprender de mí en este viaje y cuando llegue voy a estar mucho mejor. ¿Y qué pasa? Que pasaba una semana y dije, oye, pues estoy bien, sobreviví la primera semana, creo que sí puedo, creo que sí puedo. Una semana después me fui a Mallorca con otras amigas. Una experiencia súper chula porque el paisaje es como muy inspirador y yo decía como que estoy aquí, soy bendecida, estoy bien. Sí, la estoy pasando mal emocionalmente, pero aquí vamos, ya van 2, 3 semanas, vamos bien, ¿sabes? Lo que pasa, creo que tenía el concierto de Taylor Swift, etcétera, que también era algo que me emocionaba muchísimo y dije, ya, o sea, normalmente yo estoy muy acostumbrada como que a vivir mis rupturas durante la relación y no me toma mucho tiempo estar bien después, a menos que tenga un factor externo involucrado como un trauma. Ahí sí hay mucho que trabajar. Pero cuando digo ya, es ya. Cierra la puerta, ya esto no lo tolero, tengo mi lista de nos y esa es mi lista de creo que esto es lo que quiero. Me junto con una amiga y me dice, Val, haz una lista de todas las cosas que si quieres en una persona. Creo que mucha gente se va a reír con esto, ¿eh? Pero bueno, hago mi lista y yo creo que al mes y medio apareció mi novio y yo estaba lista. Y a veces nos decimos como, ¿por qué te tardaste tanto en llegar? Y yo le digo, y él me dice y nos reímos. Y le dije, es que no estaba lista. Tú tampoco estabas listo. Llevamos ahorita en este momento porque estábamos listos. Esto yo lo aplico en todo en mi vida. O sea, realmente el trabajo de mis sueños no llega porque no estoy lista, porque no he llegado a este nivel de conocimiento, porque no he llegado a este nivel de eficiencia, porque no me he relacionado con tales personas que voy a aprender esto otro que me va a llevar acá. Todos estos pasitos, todos estos stepping stones son importantes y cruciales para llegar a donde quieres llegar. Pero no te dejes como apagar por hoy no estoy aquí, el discurso negativo de es que no lo logro, es que no lo logro, no lo logro. No, planifica. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? Cuando las cosas no fluyen, es sinónimo de cambio. Y bueno, te compartí un poco aquí más de mis experiencias profesionales y personales.
Y esto te lo digo porque creo que es algo, un tema que traía mucho esta semana de ponerme un poquito de presión porque no estaba logrando mi meta de ir a hacer deporte, porque no estaba logrando mi meta de, no lo sé, hacer más contenido. Creo que lo he hecho bastante bien esta semana, creo que he sido bastante constante y bueno, algo que me digo que creo que lo escuché de una influencer que se llama Sofía Guillamín, que es como, hoy sí y mañana también. Y eso me encantó porque yo no me doy ese discurso, o sea, yo me doy como, sí, quiero ir a hacer esto lunes, miércoles y viernes y ya está, y como que lo planifico y ya está. Pero cuando quieres agarrar disciplina, es importante que te digas, sí, hoy pude, mañana también, y pasado también. Y así te vas como que vas subiendo tu escalerita de lo estoy logrando y los días que me toma hacer una disciplina, que un hábito se convierta en costumbre, son como 20, 22 días. Entonces, por eso también mismo me propuse hacer un episodio a la semana por ahora mientras sea sostenible, porque quiero desarrollar esa disciplina de la semana pasada sí, esta también. Ayer al gimnasio, hoy también, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hacer esto muy, muy largo, pero primero agradecerte por estar aquí conmigo en tu inicio de semana, donde sea que me estés escuchando. Estoy muy agradecida y bendecida por tenerte por aquí. Espero lo estés disfrutando muchísimo y la verdad es que me encanta tener este espacio. Y bueno, quiero darte las gracias, quiero desearte una semana súper, súper linda. Y no sé desde dónde me estás viendo, si Spotify, también estoy en Amazon Music y también en YouTube. Pero bueno, si puedes darme follow o suscribirte, coméntame un poquito qué te pareció este episodio. Y bueno, de eso se trata, de una mejora constante, que es uno de mis valores más arraigados, que siempre estamos en constante proceso de evolución y mejoración. Entonces, bueno, te deseo una semana muy, muy linda y muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Rojo Esencia. Bye.